Puedo recordar cuando era una niña de unos 7 años de edad. Mis padres peleaban casi todos los días. Escuchaba a mi madre que nos decía: ya está llegando la hora de que tu padre llegue a casa. Podía percibir lo nerviosa que se sentía solo de pensar en su llegada. Mis hermanos y yo corríamos hacia el servicio del templo y nos encerrábamos allí. Poco tiempo después llegaba papá a la casa y le gritaba toda clase de insultos a mamá. Recuerdo que, mirando a través de la puerta entreabierta, pude ver cómo mi papá tomó a mamá por el pelo y la arrojó al piso, mientras la golpeaba una y otra vez, dejándole quebradas 4 costillas y el rostro con grandes moretones. Pasó el tiempo y los problemas aumentaban cada día. Todos estábamos nerviosos en casa. En otra ocasión pude ver cómo papá, antojadizamente, le arrojó un plato con alimentos en la cabeza a mi mamá. Ya para ese entonces yo contaba con unos 13 años. Todas estas cosas sucedían frente a mis hermanos. No puedo olvidar que se aferraban a mí buscando apoyo, pero yo no podía hacer nada. Recuerdo que pasando todo esto le dije a mamá: ¿por qué no nos vamos de aquí? Mi mamá me miró a los ojos y me dijo: no creo que esa sea la salida. Y me abrazó buscando el apoyo que ella no tenía. En su mirada pude entender muchas cosas que ella nunca se atrevió a decirme, quizás por mi temprana edad. Sin embargo, un día mamá, cansada de tanto abuso y maltrato, nos dijo: cuando su papá se vaya al trabajo, nosotros nos iremos de este lugar. Toda la noche de ese día no pude dormir esperando que llegara el momento de salir de aquel infierno, hasta que llegó al fin la mañana de aquel terrible día. Salimos sin rumbo hasta llegar donde una gran amiga de la familia. Recuerdo que salimos de la casa solamente con lo que llevábamos puesto, para no levantar ninguna sospecha por parte de mi padre. Allí, en casa de la amiga de mi madre, conseguimos ayuda, y de esa manera nos separamos de mi papá. ¡Al fin somos libres!, pude gritar. Comenzamos una nueva existencia. Tanto mis hermanos como yo teníamos una vida en familia, pero sin papá. De todas maneras, papá nos hacía falta. Podía observar a mamá muchas veces llorando y pude entender que extrañaba a su esposo y nosotros a nuestro padre. Pero debíamos adaptarnos y tratar de olvidar al hombre que, más que padre, se había convertido en nuestro verdugo, que nos estaba matando lentamente en un silencio maldito. Pude ver cómo mamá se abría paso en el difícil camino de la vida. Hasta que un día llegó a nuestra casa un supuesto amigo de ella que había conocido en su trabajo. Recuerdo que nuestra madre nos hablaba de él, diciéndonos que había conocido a alguien que era muy caballeroso y muchas cosas más. Claro, propias de una persona enamorada. Mi madre comenzó una nueva relación. Todo comenzó muy bien. Pasaron los años. Ella se enamoró del señor y contrajeron matrimonio. Este es el segundo hombre que llegó a nuestro hogar. Tanto mis hermanos como yo teníamos bien claro en nuestras jóvenes memorias todas las escenas del primer matrimonio de nuestra madre. Pero este nuevo tenía algo en especial, y era que él no venía solo, sino que traía 2 niños que había procreado en otro matrimonio fracasado. Eran como si de 2 choques de vidas recogíamos las partes para construir una nueva. Debíamos acostumbrarnos a una nueva vida, compartir nuestras habitaciones y quién sabe cuántas cosas más. A veces nos cohibíamos de acercarnos a nuestra madre cuando él estaba. Comencé a percibir que él sentía celos de nosotros y empezó a prohibirle que nos hiciera ciertas cosas a las que ella nos había acostumbrado. Pero más que eso, empecé a notar que se pasaba tiempo observándome. Recuerdo muy claro que ya tenía 15 años, y esa situación me hacía sentir desesperada, sin saber a quién acudir para contarle este problema que se veía venir y que desde ya me estaba sumergiendo en un silencio agonizante. La mirada de ese hombre era penetrante. Me refiero a las miradas que desnudan a sus víctimas. Eso me desconcertaba. Y ahí comienza mi calvario, y no solo el mío, sino también el de mis hermanos, que no se atrevían a decir nada fuera del círculo que habíamos hecho como único medio de defensa contra cualquier invasión. No obstante, a mí sí me lo decían todo, porque no se atrevían a acercarse a nuestra madre, ya que como todo hijo que ve el lugar suyo invadido, sentían celos también. El tiempo siguió pasando y con tan poca edad, ya la vida me colocaba frente a otra guerra.
Aún no estábamos preparados para entrar en otra situación conflictiva. Como familia fuimos prisioneros de la soledad y mi mamá también como mujer. Pienso que todos éramos cautivos de un silencio desgarrador. Un día en que mi madre salió me quedé sola en la casa, pues mi horario de estudio era diferente al de mis hermanos. Nunca me imaginé que mi padrastro estaba en casa, pues era hora de trabajo. Él fue el primero en enterarse que estábamos solos. Entonces salió de su recámara y se dirigió muy despacio hacia donde yo estaba en la cocina, y con la fiereza de un animal hambriento se abalanzó sobre mí tomándome por sorpresa y sujetándome los brazos. Así me sometió. Sentía que me estaba haciendo daño y algo más, algo que toda joven de mi edad puede entender. A esa edad podía establecer una diferencia muy clara entre lo que es correcto y lo incorrecto. Después de sostenerme por unos 10 a 15 segundos, se retiró de su habitación nuevamente, dejándome paralizada con un nudo en mi garganta y preguntas sin responder. Salí corriendo hacia mi habitación, cerré la puerta y lloré. Allí me quedé bajo un temor agonizante y un silencio mortal. No pude ir a la escuela ese día. Mamá llegó a la casa después de un largo día de trabajo. Esperé todo el día para tener un poco de privacidad con ella y contarle lo que había sucedido, lo cual me fue imposible porque mi padrastro, consciente de lo que había hecho, no la perdió de vista ni un instante, y cada vez que lograba acercarme un poco a mi madre me controlaba con una mirada asesina. Desde ese entonces me sentí incómoda en mi propia casa. Comencé a sentir aquella ansiedad que antes había tenido cuando niña, pero ahora la cosa era un poco diferente. Ya sé dónde estoy y quién soy, pero tengo miedo de lo que pueda suceder. Me siento insegura. Cuando voy a la cocina, siento aquello que sentí cuando mi padrastro se me acercó aquel fatídico día. Mi mamá me pregunta qué tengo cuando me nota distraída y no le puedo contestar, porque me siento bajo la mirada amenazadora de ese hombre. Cuando siento que me observa, todo se revuelve dentro de mí. Siento un asco nauseabundo, y mi temor no es solo en la cocina, sino también en mi habitación, en el baño, en fin, en cualquier lugar de la casa donde me encuentre sola. Aún en mis sueños tengo pesadillas en las que alguien me persigue. Son muchas las noches que me he levantado asustada, nerviosa, como si me faltara el aire. No sé lo que me está pasando. No sé hasta cuándo podré cargar yo sola este silencio destructor. Mi mamá todavía no se entera, porque después del primer divorcio ella ocupa más tiempo con su esposo que con nosotros. Sé que tiene una responsabilidad para con él como mujer, eso lo entiendo. Mis hermanos y yo no queremos ser egoístas. Ella merece ser feliz al lado de una persona que la ame, pero debió ser vigilante de lo que podía suceder a espaldas suyas con sus hijos. Aunque parece que el cambio de matrimonio fue solo un cambio de prisión, ella volvió a ser una prisionera. Eso me duele, y creo que mamá no nota lo que es o lo quiere disimular. Pienso que tiene su propio silencio, y sobre todo creo que está tan enamorada que lo demás es secundario. La macabra mente de mi padrastro no se detuvo. Un día, estando yo en la sala de mi casa, medio dormida en el mueble de la sala, después de un largo día de estudio, sentí de pronto una mano que se deslizaba suavemente sobre mis piernas. Cuando abrí los ojos era él, que me estaba tocando. No supe qué hacer, no pude decir nada, y aunque todo el mundo estaba en casa, mis hermanos y mi madre, nadie vio nada. Así que tomé la decisión de irme a mi cuarto, pero no pude dormir. Esto se agigantaba dentro de mi silencio y no me atrevía a hablar de lo que estaba pasando porque veía a mi mamá cada día más enamorada de ese depravado. Un día, mientras mamá estaba tomando el desayuno con nosotros en la mesa, tomé la decisión de escribir una pequeña nota en la cual explicaba todo lo que me estaba sucediendo. ¿Saben qué? Mi mamá no creyó nada de lo que le escribí en aquella breve nota. Sentí que mi silencio ya me estaba venciendo al tiempo que mi alma se endurecía. Entonces la relación entre mamá y yo comenzó a desgarrarse. Vivíamos dentro de la misma casa, pero era como estar en la selva. Ya no existía el aroma del hogar, sino el polvorín de explosión tras explosión. El tiempo avanzaba y una noche intenté quedarme en casa de una amiga. Luego de estar allí regresé a la casa de nuevo porque no era mi costumbre quedarme fuera de casa. Y esa precisa noche entré a mi cuarto. Me alisté para dormir y luego de unas 3 horas sentí que la puerta del cuarto se abrió. Sin embargo, pensaba que era un sueño porque ya me había dormido, pero era él,
que dejando a mi madre en su recámara, se lanzó como una bestia en busca de su presa en medio de la oscuridad. Esta vez, sin embargo, fue diferente, porque el cazador hablaba con su víctima. Me susurró al oído: tú me perteneces, yo soy el que sostiene este hogar y todo lo que hay aquí me pertenece, y tú eres parte de este contrato, tú y tu madre son mías. Te estoy observando desde que vine aquí, pero veo que no quieres cooperar en nada, y lo mejor que has hecho es no decir nada, porque si abres la boca te puede ir muy mal, y a tus hermanos también. Mientras hablaba, sus manos me tocaban una vez más, haciéndome sentir indigna, sucia, ya que aquel hombre era mi padrastro, el esposo de mi madre. Esa noche me marcó. Ya no supe qué hacer. No podía contar con mamá porque ella no me creía. Pensé: ¿a dónde debo ir? ¿Quién me escuchará? Esto abre un nuevo episodio en mi vida. Debo marcharme de la casa. Conocí entonces a una amiga en la escuela, la cual me brindó su amistad y con ella la oportunidad de alejarme de aquel lugar que se convertía en continua amenaza para mi integridad física y emocional. Ahora entraba a un mundo incierto y envuelto por un silencio de remordimiento. Al salir de la escuela tenía que trabajar, hacer mi propia vida. Ya no contaba con mi familia porque ni siquiera saben dónde estoy, y creo que en todo este tiempo no lo sabrán. ¿Se imagina cómo me siento? Creo que no. No me juzgue, por favor. He sido forzada a tomar esta decisión para poder romper con un silencio que me consumía y amenazaba con exterminarme. Un día, aún estando en casa de mi amiga, me sentí sola, sin mi familia y más que todo ello sin mi padre, que a pesar de que tenía años sin verlo, lo necesitaba. No me importaba cómo se había portado con nosotros, necesitaba protección, consejo. Lo perdí todo. Quedé a la intemperie, a merced de un terrible frío que cala hasta lo más profundo de mi alma. Si tuviese a mi padre, otra cosa fuera, y el cobarde de mi padrastro lo había pensado 2 veces antes de haberme tocado. En medio de esa soledad, mi amiga me invitó a ir a una fiesta con otros amigos que ella conocía, y aunque mi cuerpo estaba allí, mi mente vagaba. No era yo la que estaba allí. Bien sabía que ese no era mi ambiente, ese no era mi lugar. Esas no eran mis gentes. Por eso, aunque estaba en medio de una fiesta, me sentía sola, vacía y triste. Parecía una tonta. Estaba tomando limonada mientras los demás ingerían alcohol. Para todos ellos, eso era tonto. Mi amiga se me acercó y me dijo: para que puedas pertenecer a este grupo, tienes que tomar lo que ellos toman. Y como yo quería entrar en su onda, accedí a la sugerencia. Comencé a tomar alcohol. Pasado el tiempo, era para mí algo normal hacerlo. Luego cambiaron de alcohol a droga, lo que al comienzo no fue fácil, pero al hacerlo con tanta frecuencia se me hizo un hábito y comencé a sentir que me faltaba más. Ya no era suficiente lo que estaba consumiendo. Perdí algunos días en mi trabajo, por lo que me expulsaron del mismo, pero nada de eso podía detenerme. Buscaba entre los amigos que me habían introducido a la droga, pero me decían: si quieren más de esta, tienes que comprarla. Pero no tenía trabajo, ni familia. Estaba cayendo ante la temida soledad y casi en el desprecio. Estaba siendo devorada por el vicio, bajo el silencio de los demás. Así fueron pasando mis días y también mi vida. Me sentía atrapada y me decía a mí misma: soy una víctima más. Pero al mismo tiempo pensaba como el hijo pródigo. Dudaba si volver a casa sería lo mejor porque, aunque parezca extraño, pensé muchas veces en cómo estarían mis hermanos, mi mamá y mi padre, que era el que más tiempo tenía sin ver, pero me sentía atrapada, no quería ni podía regresar. Pasando el tiempo fui cayendo en un pozo sin fondo. La falta de dinero para costear el vicio y el silencio se hacían cada vez más patentes en mi vida, y eso me llevó a la prostitución. Vendía mi cuerpo a cualquiera que me ofreciera en la calle. Eso me pareció el fin. Me parecía ir cayendo en un abismo, en un camino de una sola vía que no tenía regreso para mí. En medio de este desorden de orgías y más quedé embarazada. Ahora sí que toqué fondo. Nada podía ser peor para mí, ni siquiera iba a poder reclamarle a nadie porque no sabía quién era el padre de esa criatura que estaba esperando. No era cosa de juego. Iba pasando de un mal a otro sin pausa para reflexionar. En el proceso de todos estos cambios de ambiente ya la edad no importaba mucho, porque para ese entonces tenía 22 años y aunque usted no lo crea, parecía tener 30. Ya mi cuerpo comenzaba a sentir los estragos de todas mis malas acciones y la mala vida que hacía tiempo llevaba. Comencé a enfermar. Mi sangre era débil para el feto.
Mi sistema nervioso agitado, alta presión y un embarazo no deseado que bajo esta disyuntiva estaba creciendo dentro de mí. Comenzaron a salir algunas llagas en mi piel. El pelo debilitado escaseaba en mi cabeza. Comencé a perder peso alarmantemente. En medio de toda esta crisis, recibí mi primer regalo. Una brutal golpiza propinada por uno de mis malhumorados clientes porque, no les dije, tenía que seguir trabajando para poder subsistir. Días después se unió otra nota negativa a mi desgracia. Fui echada de la habitación que ocupaba. Ahora, completamente en la calle, no podía buscar clientes y con 5 meses de embarazo menos. Pero ¿a quién le importa eso? Fui al médico durante esos 5 meses una sola vez, porque tenía miedo que al conocer mi situación me despojaran de mi criatura al nacer. Cuando al fin lo visité, me diagnosticó una anemia crónica. Pero eso no era todo. El bebé tenía muchas probabilidades de un desarrollo anómalo. Para mí, sin embargo, eso no era algo fuera de serie. Ya estaba acostumbrada a malas noticias. Las desgracias eran como parte de mi corta vida. Me sentía agotada, no tenía dónde vivir. Tenía días en que no probaba alimentos a no ser por la caridad de algún caminante o lo que pudiera hurgar en la basura. De esa manera subsistíamos mi criatura y yo. Ahora me doy cuenta que a cada uno le está reservada una forma de llegar a Dios. ¿Cuál será la manera de Dios llamarle a usted a su redil? Nunca pensé que habría una oportunidad para mí estando tan sumergida como lo estaba en el cieno del pecado. En medio de mi tormenta, nunca pude ver a Dios. En aquellas circunstancias, cada día que pasaba parecía ser el último, ya que no podía haber larga vida en tan caóticas condiciones. Pero aunque no podía ver a Dios, Él estaba allí. Eso es lo preciso de su poder, que lo hace visible cuando lo considera necesario, y como dice un compañero ministro en República Dominicana, Dios ni se adelanta ni se atrasa, llega en el momento preciso. Nosotros por nuestra falta de fe somos los que nos desesperamos y comenzamos a dar pasos a ciegas porque dirigimos la vista a muchos lugares, menos al blanco. Dios tenía preparado a un joven evangelista que fue a predicar a la gente de las calles, y cuando se acercó donde yo estaba, pensé que me conocía, porque comenzó a nombrar cada uno de los problemas que yo tenía como la especialidad en que Dios trabajaba. Imagínese, una persona al borde de la desesperación escucha de repente que hay alguien que puede ayudarle y más que eso, no le pide referencias. Uno las da si quiere. No le importa su origen, no tiene que pagar nada, no tiene que firmar ningún papel y encima le promete, si le deja trabajar en su vida, un cambio radical. No podía darme el lujo de detenerme a pensar, era la oportunidad de mi vida y quizás jamás la volvería a tener. Así que sin titubear, acepté ser tratada. Escuché cada una de las palabras del predicador que eran como un bálsamo a mi desgarrada vida. Inmediatamente mi vida experimentó un cambio a todos los niveles. Recibí toda la ayuda espiritual y material que necesitaba para comenzar, porque necesitaba hacerlo desde cero. Mi vida era como un apartamento nuevo donde no se me permitía llevar muebles viejos. No pasó mucho tiempo para que saliera en busca de mi familia, para perdonar, reconciliándonos, borrando y sanando heridas viejas, y hacerlos copartícipes de mi fe en Cristo. Pero las bendiciones no pararon allí. Ese mismo joven ministro que me condujo a los pies del Señor me pidió que fuera su esposa. Quería ser un padre para mi hijo, en fin, un apoyo espiritual. Tampoco titubeé en responder, acepto, porque después de Dios era lo que más necesitaba en esos momentos, una persona que me apoyara. Hoy doy gracias a Dios Todopoderoso, porque si tengo mi bebé y soy esposa de un hombre de Dios, es porque Él estaba al cuidado de mí. Tengo una hermosa familia y un lindo ministerio, y sé que Él tiene cuidado de todos nosotros, como también lo quiere tener de usted. Soy una sobreviviente de las circunstancias, y sé que el regalo más grande que el Señor me ha dado es el don de sobrevivir. Sé que usted, que ha podido leer esta historia, de una u otra manera tiene una historia de supervivencia, porque todos venimos de algún lugar. Es probable que su vida no sea como la mía, pero si busca bien dentro de la misma, de una u otra forma, notará que ha sobrevivido. Puede que sea en su relación matrimonial, en su ministerio, en su trabajo, etc. Nunca olvide que Dios tiene un plan para todos. Solamente déjelo obrar.
El don de sobrevivir en su silencio que mata.